como un edificio, el edificio de Dios. La piedra del ángulo es Cristo, la que sostiene la construcción, la piedra principal, la piedra más importante. Y nosotros somos piedras vivas porque hemos sido añadidos en Él como piezas importantes también, no más que Cristo, porque Él es la piedra del ángulo, pero sí importantes para poder edificar la iglesia que el Señor ha mandado que se construya en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? A través de creyentes dentro del templo espiritual de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Bueno, Pedro mismo contesta la pregunta. ¿Quién es? Cristo mismo, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a nuestro texto del versículo 4, ¿cuáles son las características de Cristo como la piedra del ángulo? Vamos a leer nuevamente el versículo 4. Pedro dice, acercándoos a Él, piedra viva. Pero no solamente lo llama piedra viva, y explicamos por qué lo llama así, sino que también Pedro añade desechada. ¿Entendemos con esto? Menospreciada, hecha a un lado por los hombres. Pero Pedro dice, mas para Dios es preciosa, mas para el Padre es preciosa. Entonces, ¿cuáles son las características de Cristo en este caso como la piedra viva, como la piedra del ángulo? Uno, que Cristo es totalmente confiable. Para nosotros, piedras vivas, Cristo es un ser confiable. Por eso hemos puesto nuestra fe en Él. Por eso confiamos en Él. Por eso una vez que lo hemos conocido, pero que lo hemos conocido de verdad, hemos quitado toda nuestra confianza y toda nuestra dependencia en todo lo que para nosotros representaba esto y la hemos puesto en Cristo. Amén. Porque para Dios Él es piedra preciosa. Amén. Porque Él es precioso para nosotros. Aunque rechazado por algunos, aunque no nos guste, más bien, aunque no les guste a algunos, Él es la piedra más importante, Cristo. Él es el que sustenta su iglesia. Entonces Pedro lo que está haciendo es poner de manifiesto, primeramente, una invitación. Acérquense a Él porque solamente en Él está su seguridad. Porque solamente en Él está su confianza. No presten atención. Hay gente que lo va a rechazar y eso está escrito en la Biblia. Por eso nosotros no debemos de enfadarnos ni de frustrarnos con personas que rechazan al Señor, porque estaba escrito que iba a pasar. Es más, te digo algo, aún en los últimos tiempos esta situación se va a agravar cada vez más. Cada vez más vas a ver personas, sociedades, círculos de influencia rechazando cada vez más a Dios. La Biblia habla de que en los últimos tiempos se levantarán burladores de Dios que andarán en sus propias concupiscencias. Y muestra de ello, ¿verdad? Dice, para muestra con un botón basta, vemos lo que pasó en las Olimpiadas recientemente. Toda esa burla que han hecho de Dios, de la Santa Cena en su ceremonia inaugural, todo esto no es otra cosa más que el cumplimiento de la profecía que ya Dios nos había dado a través de su palabra por medio de Pedro. En los últimos tiempos se levantarán hombres y mujeres burladores, aquellos que se van a burlar de Dios. Entonces, cuando Pedro dice desechada ciertamente por los hombres, sí, porque ciertamente es verdad, ya lo podemos ver.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Lo único que tú tienes que hacer es asegurarte de que tú el día de mañana no seas parte de ese grupo de personas que se van a estar burlando de Dios. Porque hoy podemos estar aquí creyendo en Dios, levantando nuestras manos, declarando que Él es el Señor, pero el día de mañana tú puedes estar blasfemando contra Dios, puedes estar en contra de los mandamientos de Dios, como mucha gente lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Contra los que lo hacen no puedes hacer nada más que orar y clamar a Dios por ellos. Asegúrate de que tú el día de mañana no formes parte de ese grupo también. Amén. Porque, hermano, aunque te parezca mentira lo que voy a decir, no lo es. Hay un gran número de personas que forman parte de esos círculos que te acabo de mencionar, que años atrás, inclusive muchos de ellos nacieron en la iglesia del Señor. Cantantes del mundo que ahora cantan al pecado, a la perversión, a la maldad. Antes estos cantantes comenzaron su carrera como cantantes formando parte del coro de las iglesias, como maestros de escuela dominical, como alumnos de escuela dominical. Amén. Formaron parte de la iglesia del Señor. Ahí nacieron. ¿Será que Pedro nos mintió en el versículo 4? No, hermano, no, porque él de antemano, la palabra de Dios a través de Pedro, Pablo y todos los demás apóstoles del Señor, discípulos, nos anunciaron acerca de todas estas cosas. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, lo que Pedro está tratando de decir en el contexto del versículo 4 y ahora en el versículo 5, cuando Pedro dice, leamos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjame ver si lo puedo explicar. Pedro nos está diciendo, ahora ustedes son piedras vivas. Jesús es la piedra viva, es la piedra más importante de la construcción. Pero ahora ustedes son compatibles. ¿Sí? Son compatibles. Ahora ustedes han sido añadidos a la construcción. ¿Sí? Esta compatibilidad ha sido posible en los creyentes a través, vamos a ponerlo así, del ADN de Dios, ¿sí? El cual, para ponerlo más claro, representa la redención y la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Es algo así como un enfermo en el hospital que necesita un trasplante. Tú sabes que no le puedes poner el trasplante de cualquier persona. Tiene que haber un riñón, por decirlo así, que sea compatible al de esa persona. Y se toman el tiempo para buscar y someter a pruebas a varias personas para ver cuál de ellos es compatible con el organismo de este paciente, porque de no ser así, ¿cómo se dice? De hacerle un trasplante de un riñón de otra persona que no sea compatible, el mismo organismo de esa persona lo va a rechazar. Sí. Lo va a rechazar y por ende va a morir, a menos de que sea intervenido a tiempo, pero ese es el peligro. Por lo general, la gente compatible para un paciente como tal se encuentra aún en la misma familia, ¿verdad? Para que esa persona pueda ser sanada de esa enfermedad a través de un riñón dañado y por haberle injertado un riñón de otra persona que sí es compatible, esta persona va a poder vivir, se va a poder levantar.
va a poder seguir adelante en su vida. Bueno, es casi lo mismo. Por eso los incrédulos, los que no tienen al Espíritu Santo, no pueden ser considerados como piedras vivas dentro del templo del Señor, ¿verdad? No pueden. No hay comunión, la luz y las tinieblas, dice la palabra. Tenemos que ser compatibles como piedras vivas. Pedro dice, ahora ustedes por Cristo, ahora ustedes son, vamos a ponerlo así, como ese riñón compatible en el cuerpo de esa persona para poder rescatar esa vida. Ahora ustedes son compatibles por la sangre de Cristo dentro de la construcción de la iglesia del Señor para que ésta se pueda seguir construyendo. Ahora ustedes han pasado de muerte a vida. Ahora en ustedes habita la vida, habita la verdad, ¿verdad? Por eso ustedes son piedras vivas. Amén. Amén. Ustedes están tan identificados y unidos a Cristo, aquel que da la vida misma, ¿verdad? Fíjense lo que dice Gálatas 2:20. Por esa razón, el apóstol Pedro dice, ahora ustedes son piedras vivas. Y Pablo a los Gálatas le dice en el versículo 20, capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque para ser piedras vivas tenemos que morir a nosotros. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora los creyentes tenemos vida, la vida de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Ahora estamos vivos. Y Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La piedra viva vive en mí. Amén. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo que me toca vivir a partir de hoy, Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, una persona que no ha conocido a Cristo no puede hablar así. No puede decir, ahora todo lo que yo viva, todo lo que yo haga, lo vivo para la fe. O en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? El cual, reconocimiento, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos dos versículos están entrelazados, porque Pedro dice, Jesús es la piedra viva desechada por los hombres. Significa que Él hizo el mérito como la piedra principal, ¿verdad? Él puso el fundamento. Al morir por nosotros, Cristo Jesús se convirtió en eso. ¿Amén? Y Pablo dice en otra porción de la Escritura, yo como perito arquitecto construyo, pero no sobre otro fundamento, sino el que ya está establecido en Cristo Jesús. Amén. Es ahora donde los verdaderos creyentes edificamos nuestras vidas espirituales en la roca viva, Amén. en Cristo, el fundamento, la piedra del ángulo. Amén. Amén. Por eso nosotros creemos no solamente que Cristo es precioso, sino que Él es confiable. Que ahora todo lo que nosotros construyamos, en todo lo que nosotros edifiquemos, estando en Él, todo va a prosperar y todo va a ser seguro para nosotros. Por lo general los hombres se abaten en sus vidas porque construyen sobre fundamentos ajenos. Porque al final la palabra de Dios dice claramente, ¿verdad? Fíjate dónde edificas. Dependiendo dónde edifiques tu vida. ¿Dónde estás edificando tu vida en este momento? ¿En Cristo? ¿En su palabra? ¿En su verdad? Si es así, hermano, hay una seguridad para ti. Amén. De que vas a permanecer firme hasta el final de tus días. Amén. Ahora, si le damos un sentido metafórico a edificados como casa espiritual, estamos todavía en el versículo 4. ¿Quedó claro lo de piedras vivas hasta aquí? Sí, ¿verdad? Quedó claro, muy bien. Ahora Pedro dice,
Ahora Pedro dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. En sentido metafórico, a casa, edificados como casa espiritual, aprendemos con esto que Dios edifica una casa espiritual. ¿Quién es la piedra del ángulo? Cristo. ¿Quiénes son las piedras? Los cristianos, los creyentes, los que hemos sido adheridos como piedras vivas a la construcción de la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios edifica una casa espiritual al ponernos a todos los creyentes en nuestro lugar que Él ha designado dentro de dicha construcción y nos integra unos con otros. Amén. A medida que Él concede la vida de Cristo en nosotros para unirnos con su Hijo. Hermano, ¿qué es lo único que nos va a unir a Cristo? ¿Qué es lo único que nos une al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos une a Él? Cristo. ¿Sí? Cristo. La vida del Hijo en nosotros es la que nos une a Él. Amén. Amén. Somos uno en Cristo. Pablo dice, ¿recuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, tú has sido adherido al Hijo a través del sacrificio. Nosotros somos aceptados delante de Dios. Nunca pretendamos acercarnos a Dios por nosotros mismos, porque ya hacerlo así por nosotros mismos ya estamos descalificados. Y eso, aunque a muchos les parezca algo complicado y difícil, te digo una cosa para el descanso de tu alma: Dios no te ve a ti, Dios ve a su Hijo en ti. ¿Sí? ¿Sabes que cuando Pedro dice, y vosotros sois aceptos en el amado, él se refiere a que la única forma por la que Dios nos acepta a ti y a mí, por la que Dios nos atiende, por la que Dios ve por nosotros y Él cumple sus promesas en nuestras vidas, es por medio de Él, por medio de Cristo. Él no te ve a ti, por muy bonito que te peines, por muy bien que te arregles, por tanto que te llenes de obras de caridad y de justicia y de piedad, Él no las considera porque vienen de ti. A eso la Biblia le llama trapos de inmundicia, nuestras propias obras. Él ve la obra de Cristo en nosotros, y eso no sé a ti, pero eso a mí me da paz y descanso. Amén. Cada que yo fallo, cada que yo peco y me arrepiento, yo sé y estoy convencido, porque así la Biblia me lo enseña, que su ira no está sobre mí. Amén. Si yo peco, hermano, ni esta vida ni 50,000 vidas más van a ser suficientes para redimir esa falta o ese pecado. Esto no sería posible. Nunca va a ser posible para nosotros redimirnos de nuestras propias faltas. Nunca. Pero tengo descanso en mi alma de saber que cada que fallo a Dios, que cada que peco, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para poder tener paz con Dios. Y mi alma descansa, y mi espíritu se vivifica, y mi confianza y mi esperanza se fortalece de saber que por Él yo he sido aceptado una vez más. Ahora entendemos lo que Pedro está tratando de decir con esta expresión del versículo 5. Amén. En esa casa espiritual nosotros somos adheridos a la iglesia de Cristo. Dice Efesios 2:19, si lo leemos, dice, vamos a leer: así que
Ya no sois extranjeros. Antes lo éramos. Hermano, antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos eso, extranjeros. Porque no pertenecíamos a la ciudadanía del reino de los cielos, ni advenedizo, ni siquiera formábamos parte de alguna herencia de alguien que sí lo era, no, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, y ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora tú perteneces a una familia. Hay para los que se sientan huérfanos, que nadie los quiere, que no tienen a nadie en esta vida. No, tienes una familia. Esta es tu familia, la familia de Cristo. Los que oran por ti, los que ven por ti, los que velan por ti. Amén. Amén. Es la familia de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Además, Pedro dice, sean sacerdocio santo en el versículo 5. Sean sacerdocio santo y ofrezcan sacrificios espirituales que agraden a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, ¿qué representa esto? Pedro dice, versículo 5, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué representa esto, Pedro? Explícanos. Bueno, si bien lo sabemos, haciendo un paralelo, una comparativa, para que lo entendamos mejor, con la función de los sacerdotes que cuidaban el templo allá en el Antiguo Testamento, para los cuales también había mandamientos y condiciones de parte de Dios para ellos, ¿verdad? Haciendo una comparación ahora, como decíamos en la oración, con el sacerdocio del Nuevo Testamento, que ya no eran necesariamente los sacerdotes que custodiaban el templo, aquellos que aún querían moverse dentro de la ley. Ahora ese sacerdocio que el Nuevo Testamento establece, que fue estipulado y fue establecido por Dios ahora dentro del nuevo pacto a través del sacrificio de su Hijo y de aquellos que en su fe en Cristo iban a formar parte de la familia de Dios por causa de la redención y el perdón de sus pecados y el nuevo nacimiento. Ahora nosotros, desde el Nuevo Testamento, después de la expiación, ahora nosotros hemos sido constituidos sacerdotes del Dios Santo, del Dios Altísimo. Ahora nosotros ministramos en el templo del Señor como sacerdotes, como piedras vivas, ¿verdad? De una manera en paralelo, como dije hace un momento, con los sacerdotes del Antiguo Testamento, bajo condiciones, bajo requerimientos, como eran mantenerse limpios de todo pecado. Levítico 8:6 enseña que Dios mandó a Moisés para que limpiara a Aarón y a sus hijos con agua para el sacerdote. ¿Qué representa para nosotros eso en el nuevo pacto? ¿Quién es el que nos limpia de todos nuestros pecados para ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración a Dios? Cristo, la sangre de Cristo. Entonces, un sacerdote era limpiado de todo pecado antes de ejercer su servicio dentro del templo de Dios. Un sacerdote debe de ser ungido para el servicio a Dios. Levítico 8:12 y primera de Juan 2:20. Solamente quiero darles un pequeño preámbulo para que entendamos las palabras del apóstol Pedro cuando él dijo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sí? Dándonos a entender con esto, ya no necesitan hacer expiación de animales,
y de machos cabríos por causa del pecado. Ya no necesitan fabricarse túnicas especiales para ejercer su función dentro del templo, ¿sí? Ya no necesitan a través de ceremoniales limpiarse y santificarse. Ahora todo ha sido hecho por medio de un sacrificio, un solo sacrificio, y por la fe ser constituidos como sacerdocio santo de Dios. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Un sacerdote debe de ser ordenado para una vida de obediencia, ¿correcto? Ahora, ¿en qué se complace Dios? ¿En degollar machos cabríos para expiación por nuestros pecados? No. Ahora Él se complace en nuestra obediencia. Como sacerdotes del Dios Altísimo, ahora a través de nuestra obediencia, nosotros hemos sido ordenados para poder ser constituidos como sacerdotes del Dios Altísimo. También como condición debemos de andar con Dios, Malaquías 2:6 y Gálatas 5:16. Amén. Debemos de honrar la palabra de Dios, Malaquías 2:7. Un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía como deber y como responsabilidad ser fiel a la palabra, obedecer la palabra, aunque no lo hacían, ¿verdad? Porque también había corrupción en el templo, de igual manera. Pero eso fue el antiguo pacto. Ahora no. Ahora Dios se ha hecho más latente en nosotros por el Espíritu Santo. Antes los sacerdotes del antiguo pacto no tenían al Espíritu Santo en ellos, que los redarguía y que los guiaba a vivir una vida de obediencia. Por eso ellos caían en transgresión una tras otra, porque no tenían eso en ellos. Aunque conocían la palabra de Dios, aunque ejercían una labor sacerdotal en el templo, pero no tenían lo que ahora nosotros tenemos. ¿Sí? Ahora para nosotros hay más demanda todavía. Hay una cercanía más de Dios hacia nosotros por medio de Cristo. Ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿dónde? Vive en mí. Y si Cristo vive en ti, hermano, ¿sí? Y por su Espíritu Santo nosotros debemos honrar esa palabra, debemos de andar con Dios. Debemos también de influenciar a los pecadores, Malaquías 2:6 y Gálatas 6:1, para los que están anotando las citas bíblicas. Y por último, y yo creo que esa es la función más importante y más sobresaliente dentro de ese sacerdocio, del cual Pedro habla en el versículo 5, debemos de ser, de acuerdo a Marcos 6, fieles mensajeros de Dios en esta tierra. ¿A quién se le ha encomendado predicar este evangelio? ¿A los incrédulos? No, a nosotros. A nosotros. Nosotros cuando ministramos la palabra de Dios, cuando anunciamos este evangelio, estamos ministrando eso, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos mensajeros. Pastor, pero yo no soy pastor, pero es una oveja que tiene la misma comisión, porque eres real sacerdocio, ¿no? Y fíjate bien, real sacerdocio. Porque ahora Dios, tu sacerdocio y el mío, lo contempla desde otra perspectiva. Y por cierto, con más demanda. La palabra dice: al que mucho se le da, a mucho se le demandará. Amén. ¿Por qué? Porque aquellos no lo tenían, pero nosotros sí lo tenemos. Así que seamos fieles dentro de este ministerio que Dios nos ha dado. Mateo 28:19 para la última cita. Y en cuanto a sacrificios espirituales, según Pedro, versículo 5, ¿verdad? Como casa espiritual, sacerdocio santo y sacrificios espirituales aceptables a Dios, según Pedro, el sacerdote debe de ofrecer toda clase
debe de ofrecer toda su energía corporal a Dios. ¿Te acuerdan? Hace 2 semanas, Pablo decía, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, versículo 1 al 2. Entonces, el sacerdote, para ofrecer este tipo de sacrificios espirituales, hermano, debe de desgastarse en la obra de Dios. ¿Te estás desgastando tú? Yo sí, pero en el trabajo de 6 de la mañana a 8 de la noche. Hermano, te estás desgastando, pero allá afuera en tu trabajo. Pero para Dios, ¿sí? Para Dios. Un sacerdote también tiene esa comisión, desgastar sus fuerzas, sus energías para la obra del Señor. ¿Sí? Yo no sé, hay una serie de actividades que hacemos como iglesia, en las cuales podemos hacer uso de esta fuerza. Pedirle a Dios que nos dé fuerza y vigor para poder cumplirle a Dios. Sí, vamos a trabajar, pero en el tiempo libre que tenemos, bueno, sí, yo lo quiero para descansar y hacer mis cosas personales, pero para Dios también tenemos que invertir ese tiempo, porque Dios nos lo ha dado. Amén. Tiempo, recursos y todo lo que Él ha puesto a nuestro alcance. Amén. Como sacrificios espirituales a Dios. Amén. Amén. ¿Qué clase de sacrificios espirituales, según Pedro, debemos de ofrecer a Dios? Bueno, sacrificios de alabanza a Dios. Amén. Como real sacerdocio. ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Me imagino yo que dentro de su función sacerdotal, ellos también tenían su tiempo de devoción, cánticos espirituales, porque la Biblia los menciona. Quizás no como ahora, con batería, con guitarras y con luces y con todo, pero sí con cantos que broten del corazón, de alabanza a Dios. Levantamos nuestras manos. Hoy no, es que anoche me desvelé y hoy voy a la iglesia, pero no tengo ni las ganas de levantar mis manos hoy. ¿Ya? No tengo ganas ni de adorar a Dios hoy. Bueno, ese es un sacrificio. Amén. Cuando yo vengo todo agobiado, todo apachurrado por mis circunstancias, especialmente si estoy pasando por una prueba muy difícil, seamos sinceros, ¿quién tiene ganas de venir y levantar sus manos a Dios? Sí, venimos, pero haz de cuenta que nos las traen encadenadas. A pesar de cómo te sientas, a pesar de lo que estás pasando en tu vida en este momento, el venir al templo de Dios para ofrecer esa clase de sacrificios espirituales de los cuales Pedro habla en el versículo 5, tienes que alabar a Dios, independientemente de cómo vengas y de cómo te sientas. Eso es un sacrificio. Ir a la oración es un sacrificio. Venir a los cultos es un sacrificio. Que cuando tú, mira, Dios no espera que tú vengas gozoso, contento, con ganas de alabar a Dios cada que vienes. No, mucha gente piensa así, se equivoca. No, lo peor es quedarte en casa. Puedes venir a la iglesia, puedes participar del culto, puede que no tengas ganas, puede que vienes cargando una cruz muy pesada en este momento, pero por el simple hecho de venir y presentarte en la casa de Dios, dispuesto a ofrecer esta clase de sacrificio, hermano, ya Dios te lo toma en cuenta. Para Dios eso es importante. ¿Sí? Él no dijo vas a estar al 100 todo el tiempo. Va a haber ocasiones en las cuales no vas a sentir deseo ni de venir, pero ahí es donde nosotros le picamos duro a la piedra y decimos, no quiero ir, no siento ganas, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Porque la Biblia dice que yo soy un sacerdote en la casa de Dios y mi función es ofrecer sacrificios de adoración a Dios, aunque no me sienta bien, ni mucho menos lo deseo. Yo sé que mi Dios va a ser glorificado, porque cuando yo llegue a la iglesia hablando de alabanza y de adoración,
Y cuando yo levante mis manos, yo sé que muchas cosas pueden caer de mí. ¿O no es cierto? ¿Quién lo ha experimentado? Amén. ¿Quién ha experimentado eso? Dios lo recibió. Dice Hebreos 13:15, si Cristian lo pone, leemos qué dice Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? ¿Cada domingo? Siempre a Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Sacrificio de alabanza. ¿Ven? ¿Entienden esa palabra sacrificio? Sí, porque a veces andamos patinando, ¿verdad? Por la calle de la, ¿cómo dicen? De la amargura. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Ven? Así como también, hermano, nosotros debemos de hacer el bien. Cada que tú haces el bien en tu vida y le haces el bien a otros, tú estás ofreciendo esa clase de sacrificios. Especialmente cuando se lo haces a alguien que no lo merece según tu opinión. Porque es fácil hacerle el bien a los que nos caen bien, ¿sí o no es cierto? Pero cuando le haces el bien a alguien con el cual tienes algún tipo de conflicto en tu vida, ese sí que es un sacrificio. Hacerle el bien a alguien que no nos cae bien no es fácil, pero es ahí donde Dios se complace. ¿Amén? Es ahí. Hebreos 13:16 dice Hebreos 13:16, el 16, Cristian, el otro. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se desagrada a Dios. ¿Así dice? Se agrada a Dios. Hermano, el sacrificio en hacerle bien a alguien no está en hacérselo a los que te caen bien. Está en hacérselo a los que no te caen bien. ¿Sí? A ellos, ahí sí es un sacrificio. Pero cuando tú lo haces obedeciendo tu función sacerdotal de hacerle bien a todos, estás agradando a Dios. Yo agrado más a Dios cuando hago algo por mis enemigos. Lo agrado más. Amén. Lo agrado más. Así como también sacrificar sus deseos personales por el bien de los demás. Ese es otro sacrificio. ¿Eh? Hago de lado lo que yo siento, lo que yo quiero, para hacer algo por los demás. Y el último también, es otro tipo de sacrificio, ¿verdad? Aceptable delante de Dios como sacrificio espiritual, es algo que muy poco estamos haciendo, hermano, nosotros. Y es que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Es traer a otros a Cristo. La iglesia del Señor tiene que evangelizar más, porque nosotros tenemos la palabra, tenemos la comisión, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Le voy a pedir a Cristian si por favor pone Romanos 15:16. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿A quiénes? ¿A los cristianos que nos caen bien? No, a los gentiles significa a todos los que están de esa puerta para allá, que no tienen a Dios, que no son de Cristo todavía. Ministrando, o sea, compartiendo la palabra, orando por ellos, el evangelio de Dios, para que los gentiles, los que están de esa puerta para allá, que no tienen a Dios, les sean ofrenda agradable a Dios. Cada que tú te ganas a una persona para Cristo, es una ofrenda que a Dios le agrada. Esa alma que tú te ganas, bueno, el Espíritu Santo a través de ti, que tú ganas para Cristo, Dios recibe esa alma con alegría, como ofrenda agradable.
como si le prendieras el incienso más caro que existe. Ese es un alma que es recibida, bueno, la salvación de un alma que es recibida en el reino de los cielos y que es reconocida por Dios, es aceptada por Dios, santificada por el Espíritu Santo. Porque acuérdate, el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Amén. Amén. Estamos aquí entonces. Ahora leamos el versículo 6, ya voy terminando. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, estas no son palabras de Pedro. Esta es una referencia que Pedro tomó del Antiguo Testamento, del libro de Isaías 28:16. Amén. Amén. He aquí pongo en Sión, Pedro toma esta referencia de Isaías. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Me llama la atención, Estas son las palabras de Dios. No son ni de Pedro, no son ni del mismo profeta Isaías, son de Dios. Hermano, ¿tú has oído la voz de Dios? No, yo no. Sí, hermano, aquí está hablando Dios. Amén. Es Dios mismo hablando en este momento. ¿Sí? Para los que piensan que Dios no habla, el Dios habla. Dios es piedra viva. Él habla. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la piedra. Esa piedra que es preciosa para Dios, hermano, como también lo debe de ser para nosotros. Amén. ¿Por qué razón? Porque el profeta dice, inspirado por Dios, que el que edifique su vida en él no será avergonzado. Hermano, hay una promesa para los cristianos. Amén. Del último tiempo. ¿Sí? Hay una promesa, hay una promesa. Si tú pones tu confianza en Cristo, si tú edificas tu vida, no nada más tu vida espiritual, tu vida en todas sus facetas, porque muchos creen que Dios nada más está interesado en una parte de tu vida. Y esa es por la que por lo general nosotros intentamos consagrar. No, hermano, ¿a poco a tu hijo nada más le pides cuentas de ciertas áreas de su vida y con las otras no te metes? No, con tu hijo tú quieres saber todo de él, ¿no? Quieres tener, así que no el control, soy feo, pero sí de todo lo que él es, de todo lo que lo conforma a él, su vida. Amén. Sus estudios, su salud, sus deberes, sus responsabilidades, sus aficiones, qué es lo que él mira por la internet, todo. Tú quieres estar involucrado en todo, porque es tu hijo, ¿no? No, como padres, madres, queremos estar involucrados en todo, ¿sí o no es cierto? No nada más en una obediencia superficial. Dios es igual. Él está interesado en todo lo que tiene que ver con nosotros. Él quiere estar involucrado en tu vida. Él quiere conocer hasta el más íntimo de tus deseos, de tus aficiones, de tus inquietudes, de tus problemas. Él no solamente te redimió para hacer de ti nación santa, Él también quiere formar parte, estar involucrado en tu vida. ¿Verdad? Porque Él es tu Padre, si es que Él es tu Padre. Él quiere estar contigo. Él quiere transformar tu vida. Él no nada más quiere una obediencia a medias. ¿Cómo le llama la Biblia a la obediencia a medias? Desobediencia. Desobediencia. No es obediencia.
Amén. No es. Ahora pregunta, ¿en qué edifica su vida la gente hoy en día? Le digo una cosa, esta vida consiste en edificar. En edificar. No nada más en la iglesia conocemos esta verdad. Tengo que edificar en la palabra. Edificar es construir mi vida sobre un fundamento. Edificar, de aquí para arriba. No, tú también lo puedes hacer allá afuera. Tú edificas en tu trabajo. Tú edificas en tus aficiones. Tú edificas en tu familia. Tú edificas para bien, pero también edificas para mal. Porque si estás practicando el mal, estás haciendo las cosas mal en tu vida y en tu casa, tú estás edificando algo en tu vida, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Algo que si no se ha edificado sobre el fundamento, un fundamento firme y fuerte, como lo es Cristo, el día de mañana va a caer, va a ser destruido, van a venir las tempestades y van a derribar todo lo que, en lo cual tú construiste, tú edificaste tu vida. Yo puedo edificar mi vida en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Puedo edificar mi vida en una vida social también. Puedo edificar mi vida en las diversiones, en los pasatiempos. Puedo edificar mi vida en todo esto, sí. Pero mientras no sea sobre un fundamento firme y fuerte, hermano, prepárate, porque tarde que temprano esta torre, por muy alta que la hayas levantado, va a caer tarde que temprano. Va a caer. A eso se refería Pedro cuando dijo, desechada ciertamente por los hombres. Porque ahora que ya hemos conocido a Dios, ahora que hemos conocido su palabra, ahora que hemos conocido que Él es la piedra viva, la piedra del ángulo, el fundamento firme, hermano, con toda esta verdad, ahora nosotros decidimos darle la espalda y decir, pues yo puedo arreglármelas mejor allá afuera, yo puedo construir torres más altas aún sin Él. Hermano, eso es desechar la piedra viva. Eso es desechar a Cristo. ¿Y sabes qué? Esa torre caerá. Todo lo que construyas fuera de Él, prepárate porque va a caer, se va a venir abajo. Sería absurdo, ¿no? Sería insensato decir, ahora que conozco el verdadero fundamento, aquel que no conocía cuando estaba alejado de Dios, ahora edifico ahí. Ahora edifico sobre ese fundamento. Ahora todo, no solamente en mi vida espiritual, sino mi trabajo, mi familia, todo lo que tenga que ver conmigo, ahora lo edifico ahí a la luz de la palabra y sé y estoy seguro, porque la Biblia dice, y todo el que confiare en Él no será avergonzado. Hermano, no sufrirás la vergüenza el día de mañana de ver cómo tu torre se viene abajo, cómo tu familia se viene abajo. No sufriremos esa vergüenza, porque si o no nos da vergüenza cuando pasa una desgracia en tu casa, un hijo se te va, tu matrimonio se destruye, tus finanzas se vienen abajo, te cae la enfermedad, estás en el hospital, si o no da como cierta vergüenza. Mira también que se veían y ahora mira cómo hasta dónde llegaron a caer, ¿o no es cierto? Y yo sé que muchos de ustedes les da pena decir que tienen problemas. Porque a todos nos gusta que nos vean bien, ¿no? Firmes, fuertes en la fe. Cristo, Él es mi roca. Y, ¿sí o no es cierto? Por eso le pregunta, ¿cómo está todo? Bien. Tienes el agua hasta el cuello, hermano. Tienes el rostro hecho polvo y me dices que estás bien. Esa es la iglesia de Cristo. Pura apariencia. La iglesia de Cristo es pura apariencia hoy en día. Queremos aparentar algo que no somos y que no estamos viviendo. Porque nos da vergüenza que se den cuenta de lo pésimo que estamos en este momento en nuestra vida. ¿O me equivoco? Y preferimos esconder la verdad, tapar los hoyos para que la gente no hable, para que la gente no murmure. Mejor olvídate de esa falacia y comienza a edificar sobre la roca firme. Amén. Amén. Y no tendrás temor de que algún día tú seas puesto en evidencia y todo el mundo te señale. Al final yo sé que la Biblia dice, aquí, nunca voy a ser avergonzado. Amén.
si hago un recuento de lo que estoy haciendo con mi vida, de lo que estoy haciendo con mi familia, de lo que estoy haciendo con mis finanzas, si hago un recuento de todas esas cosas y comienzo a sacar toda la basura que me hizo construir sobre otros fundamentos y comienzo a aplicar la palabra de Dios sobre ese fundamento firme, yo sé que mi realidad va a ser otra y que mi torre, por muy alta que crezca, no va a caer. Mateo 7 lo dice, ¿sí o no es cierto? Y vendrán tempestades, vendrán ciclones, vendrá de todo y la casa permanecerá firme y no caerá. Amén. Amén. Muy bien. Versículo 7 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, fíjense bien, ahora se refiere a los que no creen, a los que dijeron, pues yo me las arreglo solo, yo no necesito a Cristo, yo tengo mejores ideas que Él. Para ellos, dice aquí, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del árbol. Oramos para que el día de mañana ni tú ni yo tengamos que lamentarnos diciendo, si hubiera hecho caso, si hubiera atendido la prédica del pastor Carlos ese día, si hubiera hecho si hubiera hecho lo que se me pidió que hiciera, si hubiera prestado atención, mi familia no estuviera así, no hubieran acabado así las cosas, si hubiera hecho caso. ¿Sí? Algún día, espero que no sea así, tú te darás cuenta que Jesús era la piedra del ángulo, la única piedra que iba a sostener y sustentar tu casa, tu familia, tu empresa, tu trabajo, todo lo que tenga que ver contigo, y no te tengas que lamentar. ¿Quiénes son los edificadores? Nosotros. Porque nosotros edificamos, como te dije hace un momento, edificamos en muchas cosas, pero tristemente no estamos edificando en Cristo. Y nos vamos a tener que dar de topes en la pared algún día. Espero que no sea necesario y que hoy atendamos este llamado. Amén. El versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Quién? Cristo. Cristo. Para los que desecharon la piedra viva. A los que desecharon la piedra viva. A los que desecharon a la cabeza del ángulo. Al final se darán cuenta que edificaron sobre la arena y no en la roca. Cuando tú no crees, desobedeces a Dios. Y asimismo, dice Juan 3:18. ¿Lo tienes? Juan 3:18. Y asimismo se condena. Si tú no obedeces sus mandamientos, tú estás desobedeciendo a Dios. Amén. Y fíjate lo que pasa a los que no obedecen a Dios. El que en Él cree no es condenado. Hermano, decir creer no es, yo creo en Jesucristo. Mi Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Pero está ahí. El creer es obedecer, hermano. Amén. Si a mí me dicen, Carlos, te han dejado una herencia ahí en México, una tía que hace muchos años murió, que ni siquiera conociste. Allí en tal parte, en tal ciudad, ahí está tu herencia, solamente necesitan que vayas y firmes. ¿Tú crees que yo me voy a quedar tirado en el sofá hoy en la tarde? ¿Tú crees de verdad? Es más, ni voy a comer saliendo de aquí. Me voy derechito, llévenme al aeropuerto, no importa lo que cueste el boleto de avión, pero yo voy para México. Voy a buscar esa herencia que me dejaron. O que me quedó, sí lo creo, gloria a Dios, qué buena tía. No la conozco, pero pues me la dejó, qué buena gente. Muy bien, sigo con mi vida aquí. Eso es creer y no hacer nada.
Si nosotros creemos, vamos a obedecer a Dios, porque en eso consiste la fe, en obedecer a Dios. Dice, el que cree no es condenado, pero, ahí va el pero el que no cree, o sea, el que no cree, adivina qué, ya ha sido condenado. Wow, ¿de veras? Sí, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, yo no te estoy hablando aquí de mí, ni de que creas en mí. Te estoy hablando de que creas en el Hijo de Dios, al cual yo he venido a presentarte en esta mañana por conducto del apóstol Pedro, como aquel al cual se le llamó piedra viva. Piedra viva. Amén. Recordemos con esto que el juicio de Dios por la incredulidad ya ha sido determinado. Romanos 9:22. Así como también lo ha sido la salvación por fe. Solamente anoten esta cita, 2 de Corintios 2:15. Pedro dice, como piedras vivas, acerquémonos a Cristo. Eso dice la palabra, ¿no? Versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva. Piedra viva. Espero que tú no seas de los que desechen a Dios, ni a esta piedra. Dice, acerquémonos a Él, acerquémonos a Cristo, porque Él es la piedra escogida y preciosa. ¿Ves? Por cuanto ahora somos compatibles por el Espíritu Santo. Hermano, ahora tú eres una piedra viva. Ahora tú eres como ese 2x4. ¿Sí? Que se necesita para construir ese deck, ese balcón, ¿verdad? Ahora tú eres como ese 2x6, como ese 1x6. Como ese 4x4. Hablo así porque aquí se usa más eso, ¿no? Ahí en México es más concreto, vaya, se hacen de construcción, de cemento las casas. Ahora es pura madera aquí. Ahora eres esa hoja de chirrón. ¿Sí? Ahora eres esa pasta con la que se empasta el chirrón. Esos clavos. Ahora eres todos esos elementos que se necesitan para dicha construcción. Y Cristo nos ha hecho compatibles. Amén. Antes no, porque antes cuando estabas lejos de Dios no, ni siquiera Dios podía hablarte porque no lo escuchabas. Ni mucho menos Dios te podía usar porque no lo ibas a obedecer. Amén. Porque eras como ese riñón incompatible para ese paciente. Algo así. Pero ahora eres piedra escogida. Él te ha escogido, Él te ha ungido. Él te ha preparado, Él te ha apartado, Él te ha separado. Él te ha limpiado. Y Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Para que hagamos cosas grandes en lo que Él regresa. Amén. Ahora por el Espíritu Santo y por la santificación que Él está realizando en nosotros, hermano, aunque muchos no crean, aunque muchos lo rechacen, acuérdate, ya estaba escrito. La palabra promete que todos los que crean en Él, los que confiemos en Él, no vamos a ser avergonzados. La Biblia dice en uno de los salmos, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nadie de los que confíen y crean en el Señor Jesucristo van a ser avergonzados. Amén. El único que te va a señalar va a ser el diablo, pero porque estás caminando con Cristo. Amén. Amén. Esa es la promesa. Esa es la promesa.